Estamos de regreso aquí en el Trino por la señal de Saber Sin Fin Radio, aquí acompañado de mi amigo Oscar Gómez y nuestro invitado Fer Acosta. En el anterior bloque estábamos hablando sobre qué es lo primordial, los primeros pasos para llevar a cabo un espectáculo. Ahorita ya los que apenas se integraron, ahorita estamos en el paso en el que es ya cuando es a cabo el espectáculo, que tienes que traer los recepcionistas para que pues sí te lleven al lugar indicado, te den a lo mejor una plática, una breve reseña de lo que vas a escuchar a continuación. Exacto, Fernando Costa nos estaba hablando sobre los anteriores dos puntos, que son la publicidad de un espectáculo, dar a conocer tu espectáculo, y la recepción, que es de qué manera invitas cuando la gente está llegando, le indicas que ese es tu lugar donde va a ser el espectáculo y la vas a sentir a gusto, para que se sienta más cercana hacia el público, ¿no es así? Así es, sí, exactamente. Algo que me comentaba Sichel en el corte. Esa misma gente que cumple la función de recepcionista tiene que conservar también el orden y la seguridad del espectáculo. Uh-huh. Nunca falta alguien que quiera sabotear el espectáculo, por cualquier razón. Porque es alguien que se quiere hacer el gracioso, porque puedes tener un enemigo que ni lo conoces, por cualquier razón. Puedes tener un competidor, ¿sí?, que quiere echarte a perder tu espectáculo para que el suyo no se vea tan mediocre, o por cualquier razón. Entonces siempre hay que tomar en cuenta eso y también diseñar un protocolo de expulsión de esa persona, que de una manera muy diplomática, digamos, muy cortés, educada, ¿sí?, pero también muy contundente, se retire. A mí me tocó alguna vez una conferencia correr a dos. No era un espectáculo musical, pero como si lo fuera, ¿no?, porque era una conferencia bien preparada. Entonces todo eso también hay que tomarlo en cuenta. Y también hay que conocer dónde vas a dar el espectáculo, que cuente con las condiciones de seguridad para el espectáculo. Por ejemplo, en caso de sismo, en caso de incendio o en caso de tumulto, ¿qué vas a hacer? Porque vas a juntar a mucha gente, ¿sí? Claro. Y en un lugar cerrado, generalmente, ¿no? O aunque sea abierto, pero uh-huh. ¿Por dónde salimos, no? Sí, esa es la cuestión. Y no solo eso, también hay que tener en cuenta si el lugar donde va a ser espectáculo va a ser un lugar abierto, hay que pensar que a lo mejor puede llover. Sí. Y por decir algo, si vas a tocar con equipo de audio, o si los bailarines o los actores no pueden estar bajo la lluvia, y claro, el público menos, lo espantas. Por supuesto. Sí, cosas que aquí no toman en cuenta, para nada. Aquí hemos comentado que yo recuerdo mucho, no me acuerdo, no apunté la fecha, pero en el Instituto Cultural Poblano, que yo la conozco como la Penitenciaria de la Cultura, porque eso era, ¿sí?, una vez hicieron cantar a unos cantantes, actores cantantes de ópera, lo que se llama una gala, ¿no? O sea, partecitas de óperas con sus músicos acompañando después de un aguacero. Imagínate, seguramente todos se acabaron afónicos y seguramente todos los instrumentos acabaron torcidos, ¿no? Oye, pues es mojada los instrumentos, claro, ¿no? Sí. Los instrumentos, bueno, todos, porque sí afecta a todos. Tal vez menos a los de metal, pero los de lo que son de madera sí. Bueno, entonces sería la parte esa de la recepción. Otra cosa que también es muy interesante, no en el caso de la música, pero sí, por ejemplo, en una exposición de pintura o de escultura o de grabados o de cerámicas o de objetos así, de una exposición de artes plásticas, poner la iluminación y la música que ponga en estado de ánimo adecuado a las personas. O de cine incluso, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, eso también puede quedar bien en espectáculos de música, la iluminación sí cuenta. Si vas a hacerlos entrar en un ambiente así de serenidad, de así algo que sientan la lejanía, la infinitud, tienes que poner una iluminación que lo lleve a eso, o sea, unos colores que tiendan al azul, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Si quieres que se pongan contentos porque vas a tocar Mozart o algo así muy movido, muy alegre, también tienes que llevarlos así. O sea, usar todos esos recursos subliminales, o sea, que la gente no los percibe, pero sí influyen sobre ella, para predisponerlo a tu presentación, tu espectáculo. Claro, y tener un balance, ya que tienes que ver que la iluminación se vea apta para el público, pero también tienes que cuidar, en el caso de la música o de alguien que tenga que leer, que la iluminación no lo deslumbre. Ah, por supuesto. Ya que hay muchos casos, bueno, actualmente ya los atriles en las orquestas tienen una pequeña lamparita para deslumbrar, para iluminar las alumbrar sin que deslumbre, sí. No, bueno, es que eso que estás viendo es crítico. Yo tuve una alumna, una niña cuando empecé a dar di clase poco más de 8 años, que ya en las últimas clases estaba su teclado en la sala de su casa y
y la lámpara el de LED que tenían le daba en los ojos, más que en la partitura, ¿no? Entonces siempre tenía los ojos rojos, incluso le construyó una lámpara que ya no se la pudo instalar, ya dejé de darle clase, para su atril, ¿no? Precisamente para que hiciera eso, que diera en la partitura, pero no en los ojos. Bueno, y esos detallitos hay que cuidarlos todos. Por ejemplo, si vas a usar equipo eléctrico, tanto en la iluminación como amplificación puede ser, siempre debes tomar en cuenta que puede fallar el suministro de energía eléctrica por razones naturales o por razones de las otras, de sabotaje, pueden hacértelo. Era muy común y supongo que sigue siéndolo cuando hay bailes y en general música así de entretenimiento en un salón, que uno de los el representante de un grupo le pague al encargado de eso para que le corte la electricidad al competidor. Sí, es muy común, es sumamente común. Entonces, en el caso de música clásica en general no, pero sí te puedes encontrar, por ejemplo, cuando te presentas en la Casa de la Cultura o un lugar así, que algún empleado descontento te lo haga, ¿sí? Como una manera de protestar contra su empleado, su patrón. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Sí. Y viene entonces ya la parte espectacular, por así decirlo, que es la puesta en escena. Uh-huh. Y aquí encontramos que hay la mejor manera de figurártelo, o sea, de empezar a organizar qué vas a hacer ya como al presentarte en escena, es en una hoja técnica, que es una hoja, imagínense una hoja, bueno, sea una hoja ancha, no puede ser una hoja doble carta, queda perfecto, donde vas a poner varias columnas. La primera columna es qué. En la primera columna, la del qué, vas a definir cuál va a ser tu actividad. ¿Es una conferencia? ¿Es un recital de música? ¿Sí? ¿De qué tipo de recital? ¿Va a ser de un individuo? ¿Va a ser un solo? ¿Va a ser un dúo? ¿Va a ser un grupo de cámara ya un poco más grande? Etcétera, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Va a ser un espectáculo de danza? ¿Sí? ¿Va a ser una representación teatral? Depende, una mesa redonda, como lo que estamos haciendo acá. Entonces, en la primera columna, el qué, defines, va a ser esto, y lo describes con mucho detalle, porque de ahí va a salir lo demás. En la segunda columna viene con quién o con quiénes. Uh-huh. Si es una conferencia, pues tiene que ser alguien que dé una conferencia, un conferencista o conferenciante, un expositor. ¿Sí? Si es un recital de música, pues tiene que ser el solista, o tiene que ser el dúo, o el trío, el cuarteto, o el conjunto de cámara que va a actuar. Si es un espectáculo de baile, pues tiene que ser también el solista, es muy parecido a la música también. Si es una obra de teatro, ¿quiénes son los actores? El elenco, precisamente, el cast que llaman en inglés. Luego viene la tercera columna, la más importante desde el punto de vista técnico. ¿Con qué? Si es una conferencia, tienes que ver la dimensión de donde se va a dar la conferencia. Puede ser un salón de clase que en general los que estamos habituados a dar conferencias lo llenamos sin ningún problema, a menos que sea una persona que por cualquier circunstancia, puede ser por el mismo clima o puede ser que de por sí tenga una voz muy chiquita, ¿sí? Muy apagada, que requiera amplificación. Si requiere amplificación, bueno, ahí ya venimos con micrófonos, amplificador y las bocinas o altavoces, cómo los vamos a disponer, uh-huh. Y toda la cuestión del ajuste, de la ecualización que se llame, para que se entienda lo que está diciendo y salga una voz agradable a los oyentes. Sí, lo que es el presentador. Sí. Uh-huh. ¿Se podría agregar una pregunta que sería ¿hacia quién? Porque cuando tú ejecutas una obra de teatro, digamos que existe obras de teatro para diferente público. Una obra infantil no la puedes llevar a un público de adultos, o un lugar donde sabes no ver adultos porque se aburren. Sí. Y una obra para adultos jamás la vas a poder llevar a un preescolar porque digamos que es antimoral. La cuestión eso entra en la publicidad. Efectivamente. Y en la publicidad, por ejemplo, puedes poner así como los moralinos de la televisión, ¿no? Este espectáculo es apto para niños, ¿sí? O este espectáculo no es apto para adultos, ¿no? Y eso se establece en la publicidad, en el cartel o a la entrada del espectáculo, ¿sí? Niños, favor de sacar a sus papás, ¿no? Sí, no, y yo he visto esas cosas. Es posible. Sí, es importante. Sí, claro. Sí, tú tienes que preverlo todo. Claro. Todo. Uh-huh. Les comentaba también en el corte que a mí me gusta muchísimo ver las entrevistas que les hacen a los grandes directores de orquesta y a los grandes directores de cine, porque son personas que están al tanto absolutamente de todos los detalles. Así, cada detallito de su producción saben qué cosa con ellos. Y eso es lo que tiene que hacer uno cuando estás armando un espectáculo.
Todos esos detallitos. Es cuestión de experiencia, de práctica, de técnica incluso, pero llega un momento que sí, ¿sabe? Todas esas preguntas te las haces antes, ¿sí? De lanzar un espectáculo, y con eso vas garantizando que tu espectáculo sea un éxito, ¿sí? Tanto para los que se presentan como para los que lo presencian. Entonces, bueno, viene después ya dentro de la puesta en escena. Ajá, el presentador. Sí, ahora viene la cuestión, hay que completar el con qué. Sí, si vas a presentar a un solista, tienes que ver el tamaño del recinto y el instrumento. Un piano ya digamos de media cola, y ni se diga uno de concierto, que pues aquí no los tenemos, ¿no? Bueno, llena un salón sin problemas, y un salón bastante grande. Sí, pero si es un guitarrista, ¿qué sucede? A mí me tocó ver alguna vez en el Auditorio de la Reforma un concierto con Alfonso Moreno, que era un muy notable guitarrista mexicano, veracruzano. Bueno, se oía extraordinariamente bien la orquesta. Sí, la guitarra no se escuchaba. Sí, y era un concierto para guitarra, el concierto del sur de Manuel M. Ponce, ¿no? Detallito que se le olvidó al que normal, casual. Claro, es el problema de las guitarras, tienen muy poco volumen a comparación de una orquesta. Entonces necesitas esa cuestión. E incluso se les van las patas en la misma sala de Nezahualcóyotl. He visto conciertos por la televisión donde los solistas no se escuchan, aunque sean cantantes de ópera, dice. Y ya al final, ya para el encore, o sea, cuando dan sus piezas de regalo, sí, ya les llevan un micrófono inalámbrico, sí, mientras no se oyó nada, ¿no? Y se perdió todo su lucimiento, ¿no? Entonces, esos detallitos, los detalles técnicos, en todo, en cuestiones de música, tú lo habías dicho, una iluminación adecuada para los lectores, los que van leyendo. Y eso lo mismo se da para conferencistas o para los poetas que están leyendo también su obra. En cuestiones de danza y de teatro, bueno, la iluminación es totalmente crítica. Ahí ahora sí se tiene que usar lo que ya nos da la tecnología, que es un programador de luces, ¿sí? Y se ensaya con luces y ya nada lo dejas al azar, ¿no? Sí, claro. Nada, sí, porque puedes hacer que se equivoquen tanto actores como un punto que me gustaría que explicaras. Es muy importante en la puesta en escena ver la vestimenta, qué tipo de vestimenta vas a usar y para qué grupo. Pero yo cuando he organizado eventos, siempre con los que lo organizo terminan refutándome por qué tengo que vestirme formal o por qué tengo que vestirme así. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la importancia de la vestimenta? Ya les comentaba en la vez pasada que me invitaron. Yo considero que la ropa, o sea, como nos vestimos, nuestro atuendo, nuestra indumentaria, es un disfraz para la actividad que vamos a hacer. Eso no le quita validez ni es para hacerla menos, ¿no? Pero nos disfrazamos de acuerdo a lo que vamos a realizar. Digamos que es ergonómico, o sea, es adecuado para lo que vamos a hacer, ¿sí? La cosa más simple, por ejemplo, ustedes y yo, como músicos, si vamos a tocar, sobre todo si vamos a tocar piezas que requieran esfuerzo, piezas difíciles técnicamente, tenemos que ir vestidos cómoda pero elegantemente. No podemos usar por ejemplo, en el caso de los hombres, un traje donde el saco nos quede muy estrecho. Claro. Porque nos va a dificultar, y además todos los patrones que ya tenemos memorizados de movimiento de nuestra extremidad, de los músculos y todo lo que usamos, se van a descontrolar, se van a desorientar, no sabemos qué usar. No podemos usar zapatos nuevos yo por ejemplo como pianista, el día que esté tocando el piano. Bueno, vamos a lo que es nuestro segundo corte comercial y regresamos.